Resulta que ese ángulo se mide ahí porque es que las superficies no necesariamente son planas. Yo puedo tener una superficie que sea curva. ¿Ok? Y entonces ya el ángulo se perdería por esa superficie curva. En cambio, si nosotros tenemos un punto, es decir, tenemos el rayo que está llegando a este punto de acá, entonces en ese punto sí se puede formar o podemos tomar una línea perpendicular. Y en ese caso, este es el ángulo. ¿Ok? Por eso el ángulo se mide, se mide es con respecto a la vertical y no con respecto a la horizontal. ¿Estamos? A este ángulo, entonces, es el que estamos llamándolo ángulo de incidencia y el ángulo en el que sale es el ángulo de reflexión. Y la ley de reflexión lo que me dice es que el ángulo de incidencia tiene que ser igual al ángulo de reflexión. Eso es lo que nos dice esa ley. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No hay preguntas? Bueno, el siguiente fenómeno es el fenómeno de la refracción. ¿Ok? Y ese caso, entonces, no, lo veíamos cuando teníamos una onda que venía en un medio y sencillamente entraba a otro medio. Entonces, por ejemplo, si nosotros aquí tenemos aire y aquí, por ejemplo, un líquido, como el agua, lo que va a ocurrir es que la onda va a entrar al nuevo medio, ¿ok? Pero cuando cambia el medio, pues la velocidad con la que ella se propaga, pues va a cambiar, ¿ok? ¿Y cómo cambia? Pues cambia tanto en su magnitud como en su dirección. Entonces vamos a tener sencillamente un cambio de la proyección de ese rayo. Lo veíamos entonces también en la explicación que nos hacía Sebastián cuando decía que si nosotros colocamos un vaso con un líquido y dentro de él introducíamos, por ejemplo, un lápiz, entonces vamos a observar que el lápiz parece que se torciera, ¿sí? Que se partiera. ¿Listo? Y eso ocurre precisamente por el fenómeno de la refracción. El señor Snell, entonces, nos habla de la relación Snell, que se escribe así, nos habla de la relación de ese cambio de la velocidad que se produce en los dos medios. Y básicamente lo que él propone es que el seno del ángulo en el medio 1 sobre la velocidad en el medio 1 es igual al seno del ángulo en el medio 2 dividido entre la velocidad del medio 2. ¿Ok? Y eso significa que cuando el ángulo entra o cuando el rayo de luz entra en forma perfectamente perpendicular, es decir, si aquí tenemos la barrera que separa los dos medios, si el rayo de luz entra de esta forma, pues no va a tener ninguna variación. Se va a propagar exactamente de la misma manera. ¿Ok? Eso es lo que ocurre cuando lo tenemos de esa forma. ¿Y por qué? Pues porque si el ángulo lo medimos es con respecto a la perpendicular, ¿cuánto vale el ángulo ahí? Cero. Valdría cero. En ese caso, el ángulo es igual a cero. Y entonces aquí ya sabemos que tendríamos seno de cero sobre la velocidad en el medio 1. Y aquí entonces va a ser igual a seno de cero
sobre la velocidad en el medio 2. ¿Ok? Como estos dos valores valen 0, pues significa que esto se va a mantener como 0 igual a 0. ¿Ok? Entonces, ese cambio solamente se genera cuando existe o cuando el rayo de luz pasa de un medio al otro con algún ángulo de incidencia. ¿Está claro? Entonces aquí lo que aplicamos es sencillamente la ley de Snell. ¿Listo, chicos?